¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes. Soy Juan Carlos Aliaga en su programa de todas las semanas, Misterios de la Humanidad y del Cosmos, teniendo siempre invitados de gran talla en el ámbito paranormal, ufológico y todo lo que atañe a este tipo de temáticas que siempre nos apasionan. En esta ocasión estamos con un amigo, él es mexicano, Juan Ramón Rodríguez es el nombre de él, a quien le damos la bienvenida y que nos comente su trayectoria en el ámbito paranormal, ufológico y todo aquello, para que de esa manera él nos pueda explicar muchas cosas que tal vez vayamos a ir comentando en el transcurso del programa. Entonces le damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Ramón Rodríguez. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un privilegio y una distinción la invitación y aquí estoy a tus órdenes. Gracias a ti y al auditorio que nos hace el favor de seguirnos. Bien, cuéntanos acerca de tu persona, cómo fue aquel bichito, por así decirlo, que te condujo a investigar, digamos, de este tipo de temáticas o acumular datos de todo este tipo de temática. Cuéntanos acerca de tu trayectoria en ese aspecto. Ok, con todo gusto. Mira, yo, como la mayoría de las personas a las que nos interesan estos temas, por algunas situaciones de vivencia personal, sobre todo en la infancia, es cuando se despierta esa inquietud por conocer, por investigar, y qué bueno que hoy en día podemos platicarlo, porque tiempo atrás poníamos en tela de juicio nuestra cordura. Yo inicié ya de adulto mi mayor interés en estos temas porque una vez escalando el volcán Iztaccíhuatl aquí en México, en una de las partes más altas, iba yo caminando solo y de noche, cuando de repente empecé a escuchar un zumbido un tanto sutil, así como los zumbidos que generan los transformadores de energía eléctrica. Entonces, cuando levanté la vista, sobre mí estaba un objeto volando que no podía identificar, un ovni, y, y a partir de ese momento, primero, pues vencer el impacto de mirar lo que estaba yo observando, y después empezarme a cuestionar, oye, ¿y si bajan y nos dicen cómo es su mundo? Ellos, en cómo es su planeta, creen en Dios, cómo es su Dios. Sería muy interesante que pudiéramos conversar respecto a la oportunidad de vivir ellos en su mundo y yo en el mío. Ahí nació ese gran interés por parte mía en investigar, en darme a la tarea de observar, de recabar información. Posteriormente tuve la oportunidad de presenciar otros eventos. Allá en 1997, un fenómeno luminoso que atravesó más de 20 estados en la República Mexicana y terminó estallando y fraccionándose en muchos pedazos. A mí me tocó verlo en carretera, estaba yo abajo de donde se producían los estallidos. Juan Carlos, entonces, obvio es que alguien que no ha tenido ese tipo de experiencias, pues no nos puedan creer o no sean apasionados de este tipo de fenómenos. Pero los que hemos tenido la oportunidad de presenciarlos, se despierta un interés tal vez innato por investigar. Entonces ese fue el inicio, así fue como comencé. Y allá en el año 2001, un amigo me entregó una fotografía, que si me permites te la mandaré, ¿Sí? Ujú. de un dorso, de un ser que es el resultado de un estrellamiento en el estado de Hidalgo, aquí en México. Y él me comentó lo siguiente, me dijo, mira, mis papás han hecho un sacrificio enorme porque yo termine la escuela. Necesito ayudar a mis hermanos a que ellos terminen sus estudios. Yo no puedo detenerme en esto. Pero yo sé que a ti te apasiona, toma la fotografía y síguete. Entonces, a partir de ese momento, y ya con tercera llamada radio funcionando, creamos un programa que se llama Señales Ocultas y otro que se llama Testimonios. Y nunca me imaginé, Juan Carlos, toda la información que íbamos a ir encontrando respecto al fenómeno OVNI. Y hay cosas que son muy
halagadoras, que dan mucha esperanza, pero hay otras que no tanto. Y así es como inició todo esto, ¿cómo ves? Excelente, es un inicio bastante especial porque cada uno siempre hemos tenido una experiencia previa a luego a seguir este tipo de temática. Ahora, la pregunta justamente va dirigido a lo último que comentaste. ¿Qué sucedió en ese hecho del estrellamiento de esa nave y, claro, la criatura o criaturas que hayan estado en esa nave? ¿Que se supo algo del ejército mexicano? ¿Qué dijeron? ¿Vinieron siempre nuestros amigos norteamericanos o en qué quedó todo aquello? Sí, mira, me comenta Hugo, que fue quien me entregó esa fotografía, que él es de un poblado próximo al lugar del estrellamiento y se había ido a acampar a la serranía con sus primos, con algunos familiares, cuando vieron descender una luz brillante que él me describe como un objeto en llamas, que se estrelló cerca del lugar donde estaban. Cerca me refiero a partes de la serranía, y se dirigieron hacia allá, y comenta que cuando llegaron ya estaba cercado por militares, pero que no eran mexicanos, que eran de color, de piel de color oscura, y ya no les permitieron el ingreso. Pero que cuando ya iban de vuelta, un señor que los conocía porque ellos son de esa zona, le dijo: oye, Hugo, ven, necesito mostrarte algo. Y este señor los llevó a su cabaña, a su choza, al lugar donde vivían, y del congelador, del refrigerador, sacó el dorso, que verán más adelante, y le dijo: mira, y eran tres. Entonces le muestra el dorso, lo pone en una cuna, y Hugo me comenta, dice: ¿sabes qué? Es impactante porque me di cuenta que no somos los únicos en el universo, que hay seres como nosotros, tienen órganos. Yo tuve el deseo de tocarlo, pero temí contaminarme con alguna bacteria o virus que pudiera contener ese cuerpo. Y tomé una varita y con la varita le fui picando el cuerpo para ir descubriendo pues que tenía órganos, que estaba mutilado en el dorso, pero tenía órganos como nosotros, Juan Ramón. Ya después aquí, me comenta que él tenía una camarita Kodak 110, de esas camaritas pequeñas, y que llevaba un rollo de 12 fotografías, que le tomó las 12 fotografías al cuerpo, y cuando mandó a revelar las fotografías, le regresaron nada más una, le dijeron que las demás se habían velado, y esa es la fotografía que él me entregó. Pero tiempo después, al iniciar eh, pues mostrar por primera vez esa fotografía, hubo quien de manera muy agresiva decía que uno pretendía desinformar, que pretendía uno obtener ventajas económicas, etcétera. Y pero también hubo comentarios que decían: oye, yo vi una foto igual, mi abuelo me la dio, me la mostró. Esto significaría que de esas 12 fotografías sobreviven varias, Juan Carlos, Mm. sobreviven varias. Después por ahí hubo alguien escéptico que dijo que todo era una mentira, fueron y desmintieron el hecho. A mí me lo narró un amigo conocido, gente muy sencilla, muy humilde, con toda la buena voluntad del mundo, para decirme lo que había podido captar con su cámara y lo que había sucedido. Y eso es el resultado de ese ser que le llamaron después de Tula, Mm. en el estado de Hidalgo. Bueno, ahora, mi intención nunca fue colgarme estrellas ajenas, siempre he dicho el origen de esa fotografía. Nunca he pretendido lucrar de ninguna manera, ni con ella, ni con ninguno de los programas o investigaciones que realizamos en Tercera Llamada. Mi verdadera intención, Juan Carlos, es que algún día podamos encontrar la verdad.
la verdad de nuestra presencia en el mundo, la verdad del fenómeno ovni, porque hay muchas vertientes de pensamiento, hay muchas corrientes. Algunas efectivamente desinforman, otras no. Unas lucran, otras no. Y a mí estos temas siempre me gusta tratarlos con mucho respeto, porque es una búsqueda personal. Quiero entender qué fue lo que vi en el volcán Iztaccíhuatl, qué fue lo que vi después en otro tipo de avistamientos, porque estoy convencido que esos fenómenos existen. Y lo más curioso es, ¿y quién tripula esas naves? ¿Qué Claro. es, qué es, cuáles son sus intenciones? ¿Cuál es su agenda? Y ahí es donde comienza pues un laberinto de información, muchos canales, muchas teorías, muchas maneras de pensar. Y ojalá algún día podamos encontrar la verdad, Juan Carlos. ¿Cuál fue la repercusión de la prensa en ese tiempo, o sea, de este caso? Y tal vez, ¿cuál fue el comentario de las Fuerzas Armadas? Porque siempre lanzan comunicados como que fue un asteroide, fue, qué sé yo, basura espacial, etcétera. ¿Cuál fue el comentario, entre comillas, oficial que decían en ese tiempo sobre este caso? Mira, el dorso que este señor le mostró a Hugo, él pretendía hacérselo llegar según los comentarios que me hicieron a Jaime Maussan. No sé en qué quedaría, pero también me enteré que encontraron la parte baja del cuerpo y se dedicaron a emprender la búsqueda de ese dorso y de uno más, porque no habían aparecido más que las mitades de mutilación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, con el paso del tiempo, este señor pensó que tenía la evidencia real de la existencia de seres de otros mundos. Y pero obviamente también empezó a hacer presión el ejército, investigadores oficiales del gobierno, y hasta donde supe, el señor terminó entregándoles el dorso que tenía en el congelador de su refrigerador. En la prensa, y eso en México en aquel tiempo, pues no era tan común que se dieran anuncios. Sin embargo, en el medio ufológico ya empezaban las inquietudes y ya sabes, las corrientes, era verdadero, era falso, es un engaño, es un mito, pretenden dinero, y hasta ahí me quedé. Fíjate qué buena tu pregunta, porque esto marcó mi destino, Juan Carlos. Yo no quiero el reconocimiento de las personas, yo no busco la fama, yo no busco quien nos sigue o nos ve diga que somos expertos en los temas, porque no es así, somos como cualquier ser humano. Y yo lo único que pretendo, como ya te lo dije, es poder llegar a la verdad, porque a veces suceden muchas cosas que no podemos comprender. Y como no las podemos comprender en el fenómeno ovni, le ponemos nombre y apellido para poder justificar algo que ignoramos, que no conocemos al 100%. Así es. Ahora, ¿cuál tu opinión acerca de lo que últimamente, bueno, hablamos de 2021, 2020, ya, que Estados Unidos comenzó la desclasificación de información de esta temática, aunque no todo, obviamente? ¿Y cuál es el punto de vista tuyo acerca de esto? ¿Será que ellos van a desclasificar todo el material que tienen o va a ser de poco en poco para ir suavizando el terreno ante una posible, digamos, presencia masiva de ovnis que se está hablando últimamente? Sí, mira, quiero ser bien honesto. Yo no creo en las buenas intenciones de los gobiernos, porque siempre nos han mentido, y sobre todo en el gobierno de los vecinos del norte. Siempre nos han engañado, siempre nos han dicho las cosas que no son. Tal vez estos papeles o documentos que ellos dicen desclasificar, pues formen parte de un programa gubernamental
y yo soy más partidario de la información particular. Yo podría creerle más a cualquier persona que con la sencillez de su persona y de su lenguaje me pudiera explicar sus testimonios, sus conocimientos a un paquete gubernamental que siempre nos han engañado. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque nos hablan de que van a ir a meterse a un país porque hay armas químicas, hay armas biológicas, y sabemos que no es así. Al final de cuentas se supo que no había nada. Nos han mentido porque nos dicen que ellos acercan prosperidad y bienestar a los países donde se instalan, y lo único que generan es la devastación de sus recursos y la pobreza, y nos someten. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo poder creer que lo que ellos desclasifiquen es verdadero. Tal vez lo sea, pero yo guardo mis reservas, Juan Carlos. Y justamente a colación viene esto de que la NASA, bueno, esto salió en la prensa internacional, haya contratado, si no me equivoco, 34 sacerdotes, bueno, no solamente sacerdotes, entre los cuales están también pastores evangélicos, o sea, teólogos, en otras palabras, para que estén preparando supuestamente un contacto o una opinión de la iglesia, más que todo cristiana, acerca de la temática OVNI. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué crees? ¿A dónde quieren llegar con esta contratación de estas personas que es del mundo más religioso que, digamos, científico o espiritual? Sí. Oye, ¿no será parte del proyecto Blue Beam? Aquel donde quieren unificar el pensamiento religioso en todo el mundo, y usar precisamente el contacto extraterrestre para derrumbar las teorías espirituales y unificarlas en un solo sentido. Por eso, lo único que yo podría decirle a las personas que nos miran es que hay que tener mucha cautela. No hay que creer todo, no hay que, hay que dudar todo, y que cada quien le permita a su intuición que lo vaya guiando, porque esa intuición le va a dar mucha información. Pero si de entrada creemos en programas como el que estás mencionando, o como pues, todos los demás, forma parte de una filosofía religiosa que nos ha gobernado toda la vida, desde hace miles de años. Nada más que ahora dejaría de llamarse escritura sagrada, ahora se llamaría ciencia y tecnología estadounidense, o no lo sé qué nombre le vayan a poner. Claro, así es. Pero prácticamente nos estarían queriendo borrar de un solo plumazo, como decimos acá, toda esa información religiosa que teníamos para instaurar un nuevo pensamiento, un nuevo orden, que se está hablando demasiado, ¿no? Un nuevo orden mundial, que hay muchas cosas que se habla, también se especula, pero como que estuviéramos yendo en ese camino. Ahora, no vamos a mencionar lo que ha sucedido hace 2 años, de que estamos viviendo todavía este asunto. Será parte también, como tú dices, de ese paquete de normas para que nos puedan manejar. Sabemos a qué nos referimos, pues claro, si lo decimos abiertamente nos quitan el video, ¿no? Pero Sí. estos 2 años, ¿cuál tu opinión? ¿Hacia dónde hemos llegado? Porque también ha habido presencia de naves en diferentes partes del mundo, justamente en ese tiempo de confinamiento que hemos estado. Muy al margen de ver los famosos satélites Starlink que en ese tiempo se veía porque todo el mundo estaba sin hacer nada. ¿Cuál tu opinión de esto? O sea, ¿todo esto se va uniendo cabos o esto difiere totalmente de un asunto con el otro? Sí, oye, qué interesante tu pregunta, a ver si la, la, la logro contestar de la manera en que la pienso. Mira, obviamente a mí me da la impresión de que esto que estamos pasando de los últimos 2 años tiene como objetivo el fin de la civilización como la conocíamos, para dar paso a una nueva expresión de la humanidad. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nada volverá a ser como antes, Juan Carlos. Te pondré un ejemplo. Vamos a retroceder en el tiempo, y cuando fuimos niños, formamos nuestra personalidad en base a la formación y a la educación familiar, en base al entorno
inmediato posterior a los padres, a la escuela, a la sociedad, a la colonia, al barrio, al país, al continente, al mundo. Eso nos hace tener la personalidad y ser como somos en la actualidad. Imagínate cómo será un individuo que en los primeros años de su vida lleva 2 años de encierro y 2 años donde en su mente se ha acumulado la idea de que puede perecer. Se les ha instalado en su pensamiento miedo en lugar de libertad. ¿Cómo crecerá ese individuo? ¿Cómo será su personalidad cuando alcance la adultez como la tuya, como la de un servidor? Cambió. No pudimos heredarles los mismos conceptos y mejorados, tal vez con los que nosotros pudimos crecer. Eso es lo que pienso. Todo esto forma parte de un cambio en la civilización de la humanidad. Si O te fijas, todo esto se ha ido cumpliendo paso a paso como un programa establecido. Y eso pienso. En otras palabras, estaríamos hablando de una sumisión o semi-esclavitud, algo así, ante un poder que está ahí encima. Ok, antes las cadenas de esclavitud eran metálicas, ahora son económicas, ahora son filosóficas, religiosas, pero siempre hemos sido esclavos. Más bien pienso que esto se trata de volver al ser humano un ente biológico solamente, que responda a los estímulos biológicos, pero que se olvide de los aspectos espirituales, de los aspectos energéticos, que son los que nos tienen en esta búsqueda, Juan Carlos. A eso. El alma, la chispa divina, el tratar de entender qué somos, cómo llegamos aquí, quién nos mandó, para dónde vamos. Ahora, de aquí en adelante, tal vez a la humanidad que llegue a generarse, le va a interesar solamente el sentir los placeres biológicos, corpóreos, tal vez de conocimiento, pero muy poco espirituales. Tal vez, pero también esto es algo que podemos aprovechar para heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la unidad y el amor que debe prevalecer en ellos, para que se puedan oponer a esto si es que esto es un plan. Claro, sabemos que en el universo y en este planeta hay una pugna de poderes, tanto la luz y las tinieblas. Sabemos que todo esto es muy sutil, no hay una frontera que marque y diga acá es las tinieblas y la luz, como podemos decir una frontera México con Estados Unidos, hay el letrero y la bandera grande que está ahí que identifica, pero en este tipo de cosas espirituales es bien sutil, nos pueden hablar muy bonito algunos que aparentan de la luz, o al revés, los que aparentan ser de las tinieblas también pueden ser luz. Entonces, ¿cómo podríamos identificar? Y sabemos que hay un gran maestro que lo dijo, por sus frutos los conoceréis, pero ¿será así que nos demos cuenta quiénes son los que manejan esto y hacia dónde nos llevan, si realmente vamos a seguir a un ser de luz o un ser de tinieblas? Ahí está la pregunta. Sí. Ahorita que hablabas, recordaba yo a Giordano Bruno, que allá en finales de los 1500, cuando él empezó a leer los libros prohibidos que había en el Vaticano, empezaba a hacerse esa serie de cuestionamientos y decir, oye, es que la iglesia nos miente, porque lo que ellos llaman demonios, ángeles, son entidades energéticas que algunas conducen al ser humano al esplendor de su espiritualidad y otras a todo lo contrario. Contestándote, ¿cómo podríamos identificarlo? Creo yo que con todo aquel contacto o toda aquella instrucción que vaya en favor de la vida y del amor. Esa sería, desde mi punto de vista,
la única forma en que podríamos identificar si se tratan de seres o entidades benévolas o dañinas para la humanidad. Porque yo no creo que aquellas que lleguen a promover todos los actos que vayan en contra de la naturaleza humana y del amor, pues tengan buenas intenciones hacia nosotros, ¿no? Así es. Y hablando de esto, sabemos que hace miles o millones de años atrás están estos seres acá en nuestro planeta, han dejado vestigios en muchas partes del planeta. Ahí están las piedras de Ica, las pampas de Nazca, allá en el Perú. Bueno, un montón de pirámides en diferentes partes. Estos constructores, estos arquitectos que hicieron estas construcciones, muchos dicen que son de las tinieblas justamente, y hay otros que dicen que son de la luz, porque han venido a civilizar a nuestro planeta, o también crear la vida en nuestro planeta. Entonces, ¿será así de esta manera? Sí, ahí es donde el camino por donde íbamos toma 1000 senderos. Y hay que analizar, creo yo, cada uno con mucha cautela, sin apasionamientos, con mucha serenidad. Te voy a explicar por qué. Yo considero que al ser humano desde el principio se le engañó, porque se le pidió que rindiera tributo a seres que tenían una mayor tecnología que nosotros. El que hubiera pirámides en muchas culturas del mundo, el que se hiciera sacrificios de animales y después sacrificios de humanos en ella para rendir tributo a esos dioses que si no recibían tributo castigaban. Eso no puede ser desde mi punto de vista el Dios de amor que nos creó. Desde mi punto de vista se le mintió al ser humano, se le obligó por miedo del miedo a rendir tributo a seres no humanos que solamente tenían una mayor tecnología, para empezar. Después se habla de que si somos una hibridación Anunnaki, que si al momento de partir dejaron híbridos que ahora gobiernan el mundo, que formaron el gobierno oculto. Cuesta trabajo pensar que Dios nos haya creado con amor, con el amor del Dios que da la vida, pues para que podamos a veces sufrir tanto. Y no lo digo por mí, sino lo digo por millones de personas que no la pasan nada bien en el mundo, ¿no? Yo creo que ese camino donde hay 1000 senderos, hay que explorarlos con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha crítica, con mucho análisis para poder discernir cada quien cuál es el sendero que más le conviene para su entender y para poderse desarrollar en esta experiencia en la vida. Claro, o sea, sería tal vez culpa de nosotros mismos como humanidad de aceptar esas imposiciones de estos seres, o de pronto entendimos mal, tal vez que ellos no querían una adoración y sacrificios, tal vez simplemente querían un reconocimiento, como uno como hijo al papá o la mamá le dice: gracias a ti mamá o papá, estoy aquí. No solamente, digamos, porque me trajiste al mundo, sino porque me guiaste, me diste buenos consejos, etcétera. No será así que interpretamos mal y nosotros, por congraciarnos, empezamos a darle sacrificios o como regalos, digamos, y todo aquello, y en nuestra ignorancia como humanidad. Hace tiempo le platicaba yo a un amigo, él es arqueólogo, y le decía, oye, yo no puedo comprender cómo seres tan inteligentes hayan, después de fabricar pues, este tipo de ciudades, templos, pirámides, etcétera, de manejar la astronomía, la astrología, el visualizar eclipses, cometas, tengan que matar y sacrificar a un ser humano para adorar a Dios, a su Dios. Y él me contestó así, Juan Carlos, me dijo, mira, Juan Ramón,
debes entender que su cosmovisión era muy diferente a la tuya. Su manera de mirar la creación y el universo era muy diferente. Y, bueno, pues está bien, así pasó. Pero en mi interior yo decía, es que no. El acto de amor hacia tu prójimo no puede ir en contra de la vida misma, ¿verdad? Entonces empecé a reflexionar y me di cuenta que una de esas corrientes dice que hay seres que se alimentan de nosotros, ya sea energéticamente o biológicamente. Fíjate, si se alimentan energéticamente por el miedo, el terror, la adrenalina y noradrenalina que nuestro cuerpo pueda generar, pues los sacrificios son lo idóneo. ¿Por qué? Imaginemos una ciudadela donde hay una pirámide, un sacerdote y toda la población expectando o siendo espectadores del sacrificio de pueblos o de guerreros de pueblos distintos. Imaginemos la euforia de esa masa que lo está observando. Imaginemos la conducta del verdugo, el frenesí del sacrificio. Pero también vamos a imaginar el terror que debe generar el cuerpo del que en ese momento va a ser sacrificado. Y el miedo y la angustia de los que van formados después de él. Ahora bien, durante el sacrificio, todo ese cuerpo, todos esos trillones de células van a estar vibrando, generando esa energía de miedo y de terror. Hasta la última gota de sangre que escurra por los laterales de la pirámide va a estar generándolo, se va a exprimir hasta la última gota de esa energía. Porque debemos recordar que hasta existía un ritual de todo el procedimiento del sacrificio, ¿verdad? Entonces, si energéticamente somos su alimento, pues de ahí lo obtenía. Si biológicamente lo somos, esto nos daría respuesta a por qué se pierden 8 millones de niños cada año en el mundo, de los cuales nada más se recupera el 10%. Obviamente se pierden por muchos factores: maltrato familiar, abuso sexual, esclavitud laboral, tráfico de órganos, guerras, mudanzas entre países, etc. Pero solamente se recupera el 10%. Oye, ¿y los otros 7.200.000 cada año, qué sucede con ellos? Si cada uno de nosotros nos pusiéramos en el papel de esa criatura, detuviéramos toda nuestra marcha y dijéramos, ¿dónde está? ¿Qué fue de él? ¿Qué está pasando? Pero es muy difícil hacerlo, porque cada uno de nosotros tiene que cumplir con su responsabilidad cotidiana, con su lucha por la vida. Y como somos tantos millones, 7.800 millones de habitantes, pues es insignificante lo que se pierde al día. Es como cuando un granjero se mete al gallinero de noche, toma una gallina, la gallina ni cuenta se da y los demás tampoco. Entonces, y todo sigue igual en el gallinero al día siguiente. Así más o menos nos pasa. Entonces es algo que yo comentaba ahorita, que en ese sendero que se vuelven 1000 veredas, hay que analizarlas con mucha calma, muy detenidamente, sin apasionamientos, para que podamos encontrar mayor claridad en el sentido de nuestra vida, Juan Carlos. Y hablando de esto también, no será lo mismo que sucede, estos sacrificios, ya no serán en pirámides, ya no estará el sacerdote ahí, pero al mandar
gente a una guerra, a una revolución, una revuelta armada en cualquier país, o a sacrificar animales. Ahí están los mataderos donde se matan animales, gallinas, patos, vacas, etcétera. ¿No será lo mismo que están haciendo sacrificios para que no, ellos también sigan absorbiendo nuestra energía con ese miedo también que habíamos hablado hace instantes? Justamente acabas de poner el dedo en la llaga, estimado Juan Carlos. Mira, que cada persona piense, ¿por qué nos hacen odiar al hermano humano? ¿Por qué nos hacen defender un territorio? ¿Por qué nos hacen defender una religión? ¿Por qué nos hacen odiar a nuestros hermanos? Si el Creador, como dice la filosofía, nos da vida con su amor y por su amor, es para que podamos experimentar en esta vida el sentimiento más puro de la creación, que es el amor. Ya qué trabajo cuesta, porque entonces tenemos que vencer a todos los egos. Tenemos que pensar que no debemos luchar por ser el mejor, el más rico, el más guapo, la más bella, el que come mejor, el que se viste mejor, el que tiene más casa, más dinero. Y es ahí, como mencionabas al principio, donde la filosofía de Jesús nos puede guiar en el camino. No hablo de ninguna religión, hablo de filosofía, hablo de la doctrina que a través de los evangelios que alguien escribió nos pueden indicar hacia dónde, pero que cada quien elija. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí no morirá, el que crea en mí que deje todo y me siga, porque la vida es temporal, no caigan en la trampa de lo material. Pero ¿cómo no caer, Juan Carlos, si a través de la alimentación nos hacen vulnerables? A través de la educación limitan nuestro pensamiento. A través de la medicina, de las farmacias, alteran el comportamiento que debemos tener. A través de los medios de comunicación penetran nuestro pensamiento. A través de la tecnología nos esclavizan. Fíjate, todo lo que nos disfrazan como avance de la civilización, ok, avance hacia dónde? Hacia solamente una comodidad y un confort. Es un tema que cada quien tendrá que meditar. Claro. O sea, prácticamente lo que habíamos comentado hace instantes también, nos han encadenado, nos han esclavizado con la tecnología, con productos, digamos, malsanos. Por ejemplo, la comida ya no es natural como hace muchos años atrás los abuelos, tatarabuelos. Quería uno comer una sopa de gallina, pues el abuelo, la abuela lo mataba y era la gallinita nuestra, nada más. Pero aquí es industria. A una gallina ya le meten hormonas para que crezcan en 3 meses, y también sacrifican a los pollitos, o sea, machitos, o sea, los gallitos, y solamente las hembras para que sean las que pongan los huevos. O sea, y es una industria. Y a las vacas también les ponen hormonas, y eso comemos. No está por demás mencionar de los agroquímicos, ¿no? Que son dañinos. Uno dirá, estoy comiendo mi verdura, todo aquello, pero ya está con esos agroquímicos. O sea, han visto diferentes formas para podernos esclavizar de una u otra forma. Hasta también las damas más que todo utilizan las famosas cremas con todo tipo de nombres ahí, y para que verse más bonita, para verse más joven y todo aquello. Entonces, sabemos que son químicos, y ellas también están esclavizadas con ese concepto de belleza, ¿no? Si no es delgadita o de tal color de piel, no, ella no reúne esos requisitos de belleza, ¿no? O ahora está de moda, el varón también tiene que ir al gimnasio para sacar buen músculo y todo aquello. O sea, nos vuelven autómatas. ¿Para qué? Para manejarnos. Y no buscamos la parte espiritual, o sea, nos hacen olvidar totalmente. Y las novelas que nos bombardean con los medios, no de comunicación, yo les llamo los medios de desinformación masiva. Entonces ahí están ellos, o sea, todos los días bombardeando con novelas, que le fue infierno, le fue infiel, que tiene un hijo, no tiene un hijo. O sea, estamos lavados cerebralmente prácticamente. Sí, oye,
¿Me permites hacer algún comentario de algo que me ha causado inquietud desde hace tiempo? A Mira, ver, muchos de los investigadores del fenómeno OVNI empezaron a descubrir que de repente aparecía una nave y en instantes desaparecía. Y ellos llegan a formular la teoría de las naves interdimensionales o multidimensionales, que tienen la capacidad de pasar de una dimensión a otra, obviamente alterando su vibración, acelerándola o disminuyéndola, según sea el caso. Cuando yo leí eso, te digo, hay que hacerlo con serenidad, con serenidad, con calma. Me quedé pensando esto, mira. Oye, ¿y los tripulantes qué? Y llegué a la conclusión de que esos seres tienen esa misma facultad de acelerar su vibración o disminuirla. Dije, ah, caray, eso significa que cuando la desaceleren lo vamos a poder ver. Y cuando aceleren su vibración van a ser invisibles para nosotros. Y van a poder estar a nuestro alrededor y ni siquiera los vamos a observar. Pero ellos a nosotros sí. Nosotros no los vamos a escuchar, pero ellos a nosotros sí. Ah, caray. Fíjate qué interesante. Yo les pido que no me crean, que hagan sus propias reflexiones. Esto es muy personal. Es de hecho una de las pocas veces que lo comento, por no decir que es la primera, porque hace unos días se los dije a mis hijos. Y estamos rodeados de esos seres. Y comprendí entonces la, las conclusiones del doctor Corrado Malanga, que decía así: esas energías que tienen la capacidad de alterar su vibración pueden ser sonidos, pueden ser luz, temperatura, materia. Y en las regresiones que él hacía, encontró que dentro de la mente de algunos de los pacientes habitaban esos seres. Y empezó a crear un protocolo para que el ser humano pudiera liberarse de ellos. Si seguimos esa línea, Juan Carlos, nos podría dar mucha explicación de por qué tantas antenas de 5G, de por qué la necesidad de ahora utilizar pantallas de Smart TV, de por qué la telefonía celular. Es decir, todo aquello que nos han hecho creer que son avances científicos y tecnológicos para nuestro confort, paralelamente al obtenerlo, les está abriendo el campo de dominio a esas entidades que tienen la facultad de modificar y alterar su vibración y que muy probablemente seamos sus contenedores y se alimenten de nosotros. Si es así, te explicaría el porqué del comportamiento tan irracional de miles y miles de personas. ¿Por qué de repente alguien no se tienta el corazón y asesina al vecino en el transporte público por un reloj, por un celular, por un auto? Cuando las enseñanzas de amor es todo lo opuesto. Y es allá hacia donde debemos dirigir la mirada y el pensamiento para poder separar a esos seres, a esos cuerpos que tienen una función diferente al origen de Dios, al origen que Dios le dio al hombre en la tierra. estaríamos hablando, en otras palabras, según estoy entendiendo, de que habría criaturas de otros planetas que han tomado un cuerpo físico y que son dañinos, algo así. Sí, mira, es que te digo que ya se volvieron mil vertientes. Primero, ¿de dónde vienen y qué quieren? ¿Sale? Y aquí ya hay quien piense que hay seres benévolos, que estoy totalmente de acuerdo, ahorita entramos para allá. Pero la gran mayoría habla de que son nocivos para la humanidad, de que han firmado tratados con gobiernos en el mundo para que les permitan experimentar en el ser humano, uno,
con la finalidad de aliviar algunos padecimientos que tienen los seres humanos. Pero los testimonios de los sobrevivientes comentan todo lo contrario. Por ejemplo, mira, dicen que vienen para conocer la flora y la fauna de la Tierra. Después hay la teoría de que quieren hibridarse con el humano porque su raza está en peligro de extinción. Otra de las teorías dice que para poderse hibridar tienen que tomar humanos, experimentar con ellos genéticamente para ver si tienen la capacidad de hibridar con toda la característica biológica y energética que posee el ser humano. La otra teoría dice que como te decía, que se alimentan. La otra es crear un humano sin alma, que solo sea capaz de ser un ente biológico. Y entonces ahí ya cambió, ya no quieren hibridarnos, ahora quieren clonarnos, ¿verdad? Y hablan de, fíjate que a mí te recordaba la experiencia de Tomás Castello, por ejemplo, que hay quien dice que es una falsedad y que es una gran mentira, pero hay que reflexionarlo con calma. Él dice que los seres humanos podemos ser abducidos y ni cuenta nos damos. Y checando con lo que opina el doctor Malanga, creo que tienen razón. Te explico. Una persona llega, va a dormir, le pone 1000 cerraduras a sus puertas, protecciones, alarmas, perdón, alarmas, púas, duerme al lado de su compañera, sus hijos en sus habitaciones, pero en el momento que él pierde su conciencia por descansar, ya no sabe qué pasó con él. Y pueden pasar tantas cosas que para ponerles un nombre dicen, es la apnea del sueño, no puede dormir, tiene pesadillas, y otros dicen, se me subió el muerto, tú soñé que viajaba y que llegaban, pero no sabemos realmente qué es lo que suceda con nosotros porque nos perdemos. Y es ahí donde las teorías dicen que te abducen y en tu mente depositan el recuerdo de un ser de esos que está a punto de morir y para que no pierda su experiencia y su memoria, somos como USBs donde nos las depositan, en lo que está el clon de ese ser. Pero si se muere el humano, también moriría la memoria de ese ser, ¿no? Claro. Ajá, entonces también clonan al humano y hacen una copia de los datos almacenados en la memoria del original y ya los tiene el clon también. Cuando está listo el clon de ese ser, se vuelven a llevar al humano real, le extraen los recuerdos de memoria, se los pasan al clon de ese ser, y fíjate lo que sucede aquí. El ser humano real ya no lo necesita, ya es desechable, pero el clon no. El clon puede llegar y ocupar el lugar del humano y nadie se va a dar cuenta, ni su esposa ni sus hijos. Fíjate qué interesante. Para analizar estos temas hay que estar loco, decía un amigo mío, porque tiene uno que abrir la mente a todas las posibilidades y conservar lo mayor parte que se pueda la serenidad, la calma. Entonces, si es así, ni su mamá se daría cuenta que fue clonado su hijo. Ahora, dice, es una locura. Está bien. Si regresáramos el tiempo a la época de las cavernas y hay unos cavernícolas en la cueva
y yo llego y me presento con un aparato celular y les prendo la luz, me volvería su Dios, los amenazaría, les diría, y no, lo único que tengo es una tecnología que ellos desconocen, ¿verdad? Y esa tecnología estaba aquí, pero no se sabía utilizar. Entonces, si partimos de eso, hay que considerar que si ya te pueden sacar un electroencefalograma y te dicen qué lesión, qué parte del cerebro está lesionada, está trabajando o no, con el tiempo también sabemos que la memoria va a ser totalmente posible trasplantarla en esa persona. Eso justamente iba a comentarte. Hay una teoría bastante interesante que se está manejando de que nosotros, el cuerpo físico que tenemos es simplemente una vasija donde está almacenándose una criatura, podemos llamarlo un espíritu, un alma, lo que queramos llamarle, que viene a tomar experiencias, muy al margen de que es abducido o no. Y cuando se va, justamente se lleva toda la información de esa experiencia, si fue un humilde barrendero, fue un zapatero, fue un chofer, fue un músico, fue un abogado, un prominente médico, o sea, todas esas experiencias se lo llevan. Entonces, coincidimos ahí. ¿No será más bien que esto lo que le llamamos Dios, claro, no estamos hablando desde el punto de vista religioso, no es otra cosa más que una energía cósmica, universal, que tenemos que volver ahí y que tenemos que volver a tener una experiencia nuevamente en otro sitio para, digamos, avanzar, evolucionar de forma material, espiritual y todo aquello? Esa es otra de las teorías, esa es otra de las 1000 veredas que comentamos al principio. Mira, se supone que hay más de 4000 satélites alrededor del mundo que constantemente están emanando ondas electromagnéticas, Wi-Fi, etcétera, hacia la Tierra. El planeta Tierra es un ser vivo. Tiene una resonancia que corresponde al cosmos, al universo, la resonancia Schumann, que esa también nos permite tener unos biorritmos y que esos biorritmos van de la mano con ese desarrollo espiritual al que tú te refieres. Quiere decir que para que yo pueda desarrollar, así lo entiendo, que para que yo pueda desarrollar mis facultades espirituales debo estar en un ambiente propicio que le permita a mi ser biológico ser capaz y estar en condiciones de contener un alma o una energía con algunas características específicas. Pero ¿qué pasa si yo altero ese entorno que influye en la energía vibracional de mi cuerpo? Obviamente va a impedir, va a interferir en el desarrollo espiritual y energético que debo tener. Entonces, si pensamos en eso, dirías, oye, entonces por eso hay tanta deforestación. No solamente es por el dinero, no solamente es por la riqueza, es para impedirle al ser humano que tenga la capacidad de alcanzar en todo su esplendor su estado vibratorio para poder salir de aquí cuando muera y dirigirse a la fuente creadora, a la fuente original. Pero rodeados de tantos satélites, rodeados de tantas situaciones que suceden, es como si estuviéramos en las redes de un barco pesquero y los peces fuéramos nosotros. No vamos a poder salir de aquí, según la teoría de ese sendero. O sea, en otras palabras, estaríamos hablando de que también las experiencias que tenemos acá ya lo tendríamos programado. Por ejemplo, hay alguien que nace como, o sea, para que viva como un barrendero toda su vida. Hay otro que nace, digamos, para tener prosperidad, o sea, tienen mucho dinero, pero no saben ni lo que van a hacer. O sea, nosotros estaríamos casi escogiendo un plan o tal vez un programa antes de tomar el cuerpo físico, más o menos a eso llegaríamos a esa conclusión de esto. ¿Te refieres a la reencarnación? Sí.
Ok, mira, yo no soy partidario de la reencarnación, te voy a Ujú, explicar por qué. Porque si fuera, diría, yo escojo una familia donde llegar, con qué características para tener una nueva oportunidad de vivir y experiencias diferentes a las que ya tuve y que me faltaron cumplir o corregir. Entonces aquí chocaría con otro de los senderos que se llama libre albedrío. ¿Con qué derecho yo voy a llegar a meterme a una familia sin pedirle su permiso? ¿Verdad? ¿Cómo voy a llegar a alterar, porque yo quiero vivir otra vida y reencarnar, a alterar el desarrollo que esa familia debió tener? ¿Por qué? ¿Con qué derecho llego a entrometerme a alguien a quien no le pedí permiso? Fíjate qué interesante. La otra sería, y de los 20 millones de espermas, yo digo, ese me va a dar la vida. Y de todos los óvulos de la mujer, yo digo, esa me va a engendrar. No, por eso no soy muy partidario de la... Pero sí puedo considerar esto, ¿eh? Hay quienes opinan que al momento de morir existen tecnologías que atrapan esa alma, no la dejan regresar a la fuente y la instalan por computadores en otro ser que van a ser o que es un clon. ujú. Ya ahí, Juan Carlos, esto se vuelve todavía un tema más loco de todo lo que estoy hablando. Claro, o sea, estaríamos hablando de la Matrix, en otras palabras, de la matriz que se está hablando. O sea que Sí, todo es un holograma y que todo está ya también manejado desde más arriba, digamos, de otros seres. Eso es lo que estaríamos entendiendo. sí. Mira, todo lo que está viviendo el mundo en la actualidad es para tenernos en zozobra constante. Pero vamos a analizar las cosas, si me permites, con una frialdad ¿Sí? que a lo mejor debemos tener. Te pongan lo que te pongan, te vas a morir, Claro, hoy, ¿sale? Este, vayas a donde vayas, tu vida va a terminar. No puedes vivir con miedo siempre. claro. Aprovecha mejor la oportunidad de vivir para que experimentes el sentimiento más puro de la creación, que es el amor desinteresado, el amor puro por tus seres queridos y por tus semejantes. Porque parece mentira, mira, hay quien dice, yo para encontrar mi paz interna me uní a un grupo de meditación, qué bueno, se los alabo, qué bueno que lo hagan. Pero también hay miles de niños que mueren de hambre diario y no hace nada nadie por ellos. ¿Sale? Y eso también es amor. Y sabes que el quitarte lo que posees para ayudar al que está sufriendo, para que ese sufrimiento lo haga a un lado de él y pueda sentir amor en lugar de sufrimiento, pueda sentir amor en lugar de hambre, pueda sentir amor en lugar de miedo, ¿verdad? Entonces, si los seres humanos nos ponemos como objetivo alcanzar a sentir amor, vamos a lograr muchas cosas. Porque nosotros, la energía que recibimos del cosmos, la que emana de la Tierra, se va a utilizar en toda su capacidad en esta experiencia de vida. Si no, pues vamos a tener que regresar 80 vidas o 100 para poderlo experimentar. Pero si te vas a... ¿De qué quiere? ¿Para qué te sirve reencarnar? Por ejemplo, si vas a llegar a un mundo esclavizado, Mm, aunque tú quieras vivir otras experiencias, todo está programado para que sigas fracasando, claro, o sea, es bastante interesante ese punto de vista. ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? Mejor vamos a aprovecharlo ahorita, sin miedo a morir, porque nos vamos a morir. Es que amo tanto a mi pareja, a mis hijos, que no quiero dejarlos. Oye, ¿y ya te diste cuenta que solamente repites ciclos? Porque tus papás hicieron lo mismo. Hablaron de sacar a sus hijos adelante
Y mi pregunta es, ¿adelante para dónde? Ah, es que tienen que estudiar, ser muy inteligentes, ganar mucho dinero, para que no pasen hambre. Oye, para que se vistan bien, para que tengan auto, para que progresen. Oye, ¿y ya les hablaste de su alma? Oye, ¿ya les hablaste de que hay un Dios que les dio la vida? O una fuente creadora, o Yahvé, Jehová, como le quieran llamar, que dentro de cada uno de ellos crece una chispa divina que está en esta vida experimentando muchas cosas para que logre encontrar el amor, que es el estado vibracional que rompería todo esto, Juan Carlos. Claro, o sea, si no estuviéramos esclavizados con todo lo que vivimos alrededor, yo creo que esa chispa divina que mencionas, alma o espíritu, se liberaría y tendría todo lo que realmente tenemos que tener aquí en este mundo. Entonces, entonces entendemos, y ahí está lo que comentamos al principio, como estamos encadenados a lo material, que está bien, no hay que negarlos, hay que tener sí cosas, tampoco podemos estar en la calle, ¿no? Pero en no, digamos, ser egoístas, ayudar, todo aquello. Entonces, tenemos esa misión. Y muy aparte de eso, también aprender otras cosas. O sea, en otras palabras, si esa chispa divina se libera, no existen ya más gobiernos, no existe más medicinas, no existe más pobreza, nada de aquello. Eso es lo que, en otras palabras, lo que quieren realizar. O sea, que nosotros como criaturas universales, como querramos llamarle, no nos liberemos, no vayamos más allá y estemos siempre dando vueltas como un hámster ahí en la ruedita. Sí. Que no logres llegar a la fuente creadora, que no logres tu encuentro con Dios, que no logres el estado vibracional óptimo para que tu energía al momento de tu muerte se libere hacia el cosmos, hacia el espacio, hacia el paraíso, hacia donde le quieran llamar. Pero fíjate, haciendo otro comentario, todas las religiones dicen que creas en Dios, que lo adores, pero todos le tenemos miedo al momento de morir. Mm, Nos la podemos pasar toda la vida rezando, dando golpes de pecho, hablando de la palabra de Dios, no sé, pero al momento de morir nos arrugamos. mm, Y creo que debería ser al contrario. ¿Sabes qué? Ya voy contigo. Yo que creo en ti, no tengo problema en dejar esto y irme, porque me preparé toda la vida para este encuentro. ah, Pero ¿qué crees? Que todo esto está diseñado para distraernos. Decías, ¿se vale progresar? Claro que sí, porque el trabajo honesto, cotidiano, el esfuerzo, se tiene que ver reflejado en tu manera de vivirse. Por supuesto que sí. Pero no puedes pensar dejar un país en la miseria, en la pobreza, en la ignorancia, para heredar a tu familia y seres queridos grandes riquezas, porque ya los convertiste en cómplices de tus saqueos, mm. porque todo lo que se comieron fue resultado de lo que robaste, de lo que mataste, de lo que hiciste sufrir a la gente. Qué bueno que no somos presidentes de ningún lado, Juan Carlos. Claro, así es, eso justamente es eso, o sea, viven en su mundo y ellos son los que por las leyes terrenales humanas nos imponen una y otra cosa en todo el planeta, no es necesario hablar de países en específico, es la misma receta para cada uno de los pueblos de este planeta, o sea, mantenernos en la ignorancia, mantenernos atontados, mantenernos enfermos, porque es eso lo que nos tienen enfermos, nos ponen una y otra cosa desde niños y luego comemos también cualquier chatarra, basura, la verdad, y como habíamos dicho también, las novelas, películas, todo aquello, nos dan digamos, como un programa para que nosotros continuemos con aquello, o sea, mantenernos en la ignorancia, así de sencillo, y cuando nos vamos, no nos queda otra que volver a algo similar, así de sencillo. Sí, fíjate que luego yo, cuando estoy a solas, me hago estas reflexiones. Realmente las ideas que tengo o que he tenido a lo largo de mi vida
han sido mías. Realmente es lo que yo he querido pensar. Realmente es lo que yo he querido sentir. O son ideas que han sido estimuladas por pensamientos que no son el mío. Las emociones que yo he experimentado son las que en realidad quiere sentir mi corazón o han sido de alguna manera implantadas u ordenadas por entidades más fuertes que yo, que incluso pueden habitar dentro de mí y no me doy cuenta. ¿Cómo liberarme de todo esto? Con el amor, Juan Carlos. Claro. Con el amor, con el decir, a ver, espérame, yo quiero ser un ser verdadero, honesto, quiero hablar con la verdad, con humildad, con sencillez, con fraternidad. No importa porque vamos caminando por este sendero de la vida que nos conduce a la muerte, quién sabe en qué momento y quién sabe con qué obstáculos, pero todos vamos caminando para allá. Entonces ya no te distraigas robando o embriagándote o drogándote. Vámonos, porque tenemos que lograrlo. Tú ya no te preocupes por ser la más guapa, la más bonita o el más guapo, el más fuerte. Vámonos, porque todo esto es temporal. Se nos va a acabar el tiempo y desperdiciamos la oportunidad de lograr salir de aquí. Claro, así es. Y hablando de tiempo, ya estamos casi a punto de terminar el programa. ¿A qué conclusión podemos llegar de todo lo que hemos hablado ahora? Ok, eso es lo más difícil. El sendero de la vida, el camino de la vida tiene, al momento de pensar estas cosas, 1000 senderos. Cada uno de nosotros deberá elegir el que mejor le convenga a su pensamiento, a su forma de vida, a sus aspiraciones. Pero yo les recomendaría que siempre fuera el amor. Tengo que descubrir como objetivo que tengo la capacidad de amar desinteresadamente a mi prójimo. A mi prójimo son mis padres, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, todos. Porque ese es el sentido que nos trajo a la vida, creo. Hay quien dice que somos un accidente biológico y el esperma que encontró el óvulo de 50 millones, etc. Pero sí te puedo decir que hay una chispa que genera la vida y esa chispa habita en cualquiera de nosotros. Ahí está. Y ese ser, conforme más va creciendo espiritualmente, va descubriendo muchas facultades, Juan Carlos, y tú lo sabes. Ujú. En su ser se van descubriendo telones que le van a mostrar habilidades que él tenía, pero que no había podido manejar porque la vibración del amor le hacía falta para lograrlo. Por eso el amor es tan importante. Claro, sería la vibración más alta del universo. Por supuesto, la que rompería cadenas, la que rompería miedos, la que acabaría con estos seres si es que se alimentan de nosotros, la que nos daría fuerza para combatirlos, para sacarlos de nuestras vidas, de nuestro mundo, la que daría la oportunidad de marcar el sendero y el camino a la gente que queremos, ¿no? Así es, Conclusión, hay que buscar la vibración del amor. así es. Bien, ¿cómo pueden buscarte los amigos? Sé que tienes un programa de radio. ¿Cómo te pueden buscar ahí en la frecuencia, digamos, que de ese país, ahí en México, o tal vez por internet? Y también tus redes sociales. Sí, mira, con todo gusto. Me pueden encontrar en Facebook como Juan Ramón Rodríguez, así. Y en la estación es Tercera Llamada Radio, es 3 con número, Ujú. 3A Llamada Radio TV. Ah, ok. ¿Y qué día se emite el programa o cómo se puede enganchar? Sí, mira, los programas son los días jueves de 7 a 9 de la noche, señales ocultas, y el programa de testimonios con mi compañera Fabi Loch es de las 10 de la noche en adelante. En señales ocultas
tengo la fortuna de contar con la colaboración y la participación del ingeniero Alfredo Herrera, que es una persona preparadísima, pero además con la sana intención de informar a los demás, como Oh, tú, Juan Carlos. ok, gracias. Bien, así es, queridos amigos, terminamos una emisión más de nuestro programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. No se olviden, cada lunes estoy también por Radio Panamericana y la cadena desde acá, desde Bolivia, pero se emite para Buenos Aires. Y me pueden buscar en el Facebook como Juan Carlos Aliaga también, Charles Gors, Gorse se escribe. Estoy en el Instagram como todo minúscula, Juan Carlos _ Aliaga, en el Twitter @Juan Carlos Alía 4, el número 4, y también en el YouTube, que van a ver esta entrevista y muchas otras de otras personalidades de este ámbito tan interesante que manejamos. Ahí estoy como Juan Carlos Aliaga. Le damos la despedida y el agradecimiento a nuestro amigo Juan Ramón Rodríguez, a quien le aprecio bastante. Hay una conexión bastante especial con esta persona, así que no va a ser la última entrevista. Vamos a ver en otra ocasión para tocar algo bien diferente, que hemos abordado muchas cosas, pero ir algo bien, digamos, específico, por lo que él tiene bastante conocimiento. Le agradecemos su participación. Al contrario, Juan Carlos, es una distinción para mí el poder estar en tu programa, platicar contigo y con tu auditorio. Y no lo olviden, hay que buscar la vibración del amor. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Nos vemos.